No hay muchos conectados y ya desde hace algunos minutos que les remití el enlace. Espero que no sea por otra situación, pero para poder ir comenzando puntual, pues vamos a dar inicio a la clase. Ya hemos visto con ustedes lo que son los asuntos en jurisdicción voluntaria, sobre todo de manera muy general, los aspectos generales de la jurisdicción voluntaria y cada uno de los asuntos que integran pues la jurisdicción como tal, iniciando por el decreto ley 107, el decreto 5477 y posteriormente el decreto ley 125-83. Obviamente, eh, haciendo la observación que la jurisdicción voluntaria también opera en la vía judicial. Entonces, por lo tanto, vamos a encontrar jurisdicción voluntaria judicial y que esta la vamos a encontrar contenida en el decreto de ley 107. Es decir, la operatividad, lo que se refiere a la jurisdicción voluntaria de manera genérica, la tiene el juez. Lo que tiene el notario son ciertos asuntos que le han sido delegados y le han sido confiados para que los tramite y los resuelva. En ese sentido, pues hemos abordado sobre ello, nos hemos quizás de manera muy genérica hecho alusión a lo que en sí comprende lo que es la jurisdicción voluntaria como tal, y ahora vamos a ir estacionándonos, pero obviamente necesitamos ir tomando ciertos temas de manera muy específica para que vayamos comprendiendo en sí las particularidades de la misma y que al final no nos lleve a que nosotros no sepamos qué es lo que nos están explicando. Uno de esos temas es la redacción de los instrumentos o de los documentos notariales en jurisdicción voluntaria, y la otra específicamente el tema de los impuestos. Hoy vamos a abarcar previo a entrar a lo que es la redacción. La redacción la vamos a abordar con cada tema en particular y vamos a iniciar con lo que es el proceso usuario, para lo cual yo le voy a enviar ciertos documentos a ustedes. El día de hoy vamos a ver lo que son impuestos, para que entendamos en sí. Les voy a explicar desde los impuestos protocolares hasta de los impuestos extraprotocolares, es decir, de los documentos que van fuera del protocolo. Vamos a ver eso por una sencilla razón, porque si ustedes pues, no saben cómo se computan los impuestos, desde ahí vamos a tener ciertos inconvenientes que a la larga pues van a derivar en que ustedes no comprendan lo que es el circuntenidor. Va a pasar por el derecho notarial 2. Entonces ya llegar a derecho notarial 3, se supone que ustedes ya manejan los impuestos en los documentos protocolares. Sin embargo, vamos a hacer un repaso y espero que con esto pues ya saneemos cualquier duda que les haya quedado y les sea más fácil. Siempre vamos a seguir utilizando ciertas técnicas para el aprendizaje y que esto a la larga pues no derive y no ocasione inconvenientes en lo que ustedes pues van a aprender. Entonces, no pretendo tomar la explicación de los impuestos, de los documentos protocolares acá en su forma total. ¿Por qué motivo? Porque eso lo vamos a ver en Derecho Notarial 4. Ahorita eso lo vamos a ver quizás un pequeño repaso sobre las generalidades de los impuestos más específicos y que son los que van a ver ahorita en jurisdicción voluntaria. Sin embargo, como les repito, impuestos como tal lo vamos a ver para los que lleguen conmigo jurisdicción voluntaria y pasen a Derecho Notarial 4. En Derecho Notarial 4 los vamos a volver a ver ya de forma específica. Quiero preguntarles cómo van con con el tema de lo que hemos hasta ahorita abarcado. ¿Quedaron algunas dudas todavía para los que empezaron a repasar ya con las claves que yo les fui dando? Pregunto, ¿hay algunas dudas todavía que salvar o ya estamos con eso? Pregunto, porque puede pasar dos cosas: o todo quedó claro o nada ha sido entendido. Entonces, prefiero preguntarles. Recuérdense que temas que yo les voy dando son temas
que por obvias razones yo voy a evaluar y que les van a presentar a ustedes una ponderación. Mis exámenes son más que todo de análisis. Si ustedes no han analizado como corresponde eso, al final los que van a tener inconveniente son únicamente ustedes. Entonces yo prefiero que ustedes me digan, para evitar inconvenientes, si han comprendido el contenido de la clase o hay algo que todavía no haya quedado comprendido. A mi punto de vista personal, por el momento todo claro, licenciado. Ok. Licenciado, yo tengo una pregunta. Tenía la mano levantada. Por favor. En los casos de reconocimiento de edad, el médico que va a certificar o que dictará la edad... Solo corrijamos, reconocimiento de edad o determinación de edad. Perdón, es determinación de edad. Okay. El médico tiene que ser de parte del INASIF, puede ser un médico particular. Normalmente es el médico que atiende el parto o ha atendido a la madre. No estamos hablando de que no, aquí no hace falta que sea un médico del INASIF. Imagínense que si tuviéramos que acudir a un médico del INASIF, sería tardadísimo. No, la ley no exige que sea un médico del INASIF, sino pues que sea un médico. En este caso, normalmente es el médico que atiende a la madre. Eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Gracias, licenciado. Ok, ¿otra pregunta más? Vamos, ¿verdad? Excelente. Entonces, esto lo vamos a ver de una forma específica. Ahorita, como les dije el otro día, yo quiero que se centren más que todo en lo que tenemos. Impuestos en su forma genérica. Cuando nosotros analizamos los impuestos en su forma genérica, tenemos que analizarlo desde dos puntos de vista. Los impuestos que se van a cubrir en los documentos protocolares y los impuestos que se van a cubrir en los documentos extraprotocolares. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? De conformidad con el artículo 8 del Código de Notariado, vamos a encontrar que el protocolo pues, se va a componer de escrituras matrices, actas de protocolación, razones de legalización y la transcripción del acta del testamento común cerrado de conformidad con el artículo 962 del Código Civil. ¿Qué es lo que quiero que ustedes tomen en cuenta con esto? Y es algo muy importante. Hay ciertas discusiones con relación a esto, pero yo se las voy a explicar ahorita y les voy a dar mi punto de vista. Sin embargo, pues yo acepto algunos criterios, pero mi criterio personal está fundamentado. Sin embargo, pues si ustedes tienen una mejor acepción con esa, yo la respeto. Pero lo que me concierne es lo que se maneja incluso en la práctica. El código notariado, para que un documento sea parte del protocolo, debe estar dispuesto por ley. Y el artículo 8 es muy claro y solo deja quizás en el limbo la última partecita, que es y otros documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Si ustedes, si quieren, vean en su código notariado y subrayen esa última partecita de conformidad con esta ley. Y esa partecita de conformidad con esta ley le anotan el artículo 962 y en su código civil, en el artículo 962, anotan el artículo 8 del código notariado. Cuando ustedes hacen esas dos, esa integración legal, van a tener de mejor forma una respuesta. ¿Por qué? Ok. Los documentos protocolares, solo vean, la forma que la ley dispone que los documentos estén, o sean protocolo, nos va a referir uno de forma específica, escrituras matrices, que va a contener contratos, en cierta forma, negocios jurídicos, las actas de protocolación. ¿Para qué nos van a servir las actas de protocolación? Esto lo saben ustedes mejor que yo, de Derecho Notarial 2, para incorporar material y físicamente un documento extraprotocolar al protocolo. Es decir, puede ser actas notariales, puede ser convenios, pueden ser incluso mandatos provenientes del extranjero, como vienen en documentos simples. Estos deben de ser protocolizados y la ley lo determina. Entonces, para eso nos sirve un acta de protocolación. El acta de protocolación es una herramienta para incorporar un documento extraprotocolar a su protocolo. Solo
con las disculpas del caso, voy a grabar la reunión, porque así esto queda. Ya le voy a pasar los links de las clases. Dame un segundo. Ahí estamos. Ok, gracias. Entonces, la forma en que vamos a analizar esto es, primero, escrituras matrices que nos van a servir para negocios jurídicos, para, digámoslo así, contratos determinados, pues actos dispuestos por la ley, y las razones de legalización de firmas, perdón, las actas de protocolación. Las actas de protocolación que van a ser una herramienta, un instrumento que el notario va a tener para incorporar documentos extraprotocolares de forma física, material, a su protocolo. Las razones de legalización de firmas. Las razones de legalización de firmas no les vayan a confundir, porque cuando llegan a Derecho Notarial 2, llegan con incluso esas las vamos a ver en jurisdicción voluntaria, porque uno de los casos que yo les puedo plantear voy a tomar en cuenta que una de las partes no puede o no sabe cómo firmar. Entonces van a tener que primero utilizar un testigo rogado, y también les puedo pedir yo, o incluso les puedo poner un ejemplo de un documento privado donde se tengan que legalizar firmas. Y eso, pues, o incluso un mandato proveniente del extranjero que ustedes deben de protocolizar, y estos casos los tienen que entender perfectamente. No es nada difícil, no me voy a meter de lleno a esta materia porque les digo el derecho notarial 4, pero sin embargo me interesa que ustedes ya empiecen a comprender el porqué de esto. La razón de legalización de firmas no es la legalización de firmas. No voy a requerir que me hagan una legalización en ese protocolo, lo que voy a requerir es que me hagan una toma de esa razón de legalización de firmas. Es decir, ya me legalizaron la firma en el documento. ¿Para qué sirve la razón de legalización de firmas? En su protocolo es para que el notario dé fe, para que el notario va a constar que en determinada fecha legalizó la firma de determinadas personas, ¿verdad? Ok. Y luego esa partecita del artículo 8, la última, de conformidad con esta ley que les he pedido que marquen y consignen el artículo 962 del Código Civil, es por una razón, porque legalmente ese documento de que el notario registra conformidad con esta ley, legalmente solo está, en la actualidad solo existe la transcripción del acta del testamento común cerrado. Esta donde está dispuesta en el artículo 962 del Código Civil. Autorizado el testamento cerrado, el notario lo entregará al testador después de transcribir en el protocolo, si se dan cuenta esa partecita, después de transcribir en el protocolo, con el número y en el lugar que le corresponde, el acta de otorgamiento. El acta de otorgamiento. ¿Transcribir qué transcribe? El acta de otorgamiento. ¿Dónde la transcribe? En el protocolo del notario. Entonces, transcripción del acta del testamento común cerrado. ¿Sí? Recuérdense que cuando nosotros ya vamos a llegar al proceso sucesorio, pero esto es algo muy importante, tipo de testamentos, comunes y especiales. Dentro de los comunes van a encontrar los abiertos y los cerrados. Dentro de los especiales van a encontrar, por ejemplo, el testamento del preso, el testamento en alta mar. Van a encontrar diferentes testamentos que son autorizados por ciertos funcionarios ajenos al notario, mientras que los testamentos comunes, tanto el abierto o el cerrado, el notario participa de forma directa o indirecta. Por ejemplo, veámoslo así. Alguien me decía, mire, licenciado, el testamento del ciego, entonces es un testamento común cerrado. No, es un testamento común abierto, pero lo que exige la ley son diferentes situaciones o ciertas situaciones extraordinarias para poder darle vida y que ese testamento surta efectos como tal. Es decir, testigos, un testigo que le pueda leer al testador, y eso hace que sea un testamento pues diferente, pero no lo hace especial, sino lo hace común abierto. ¿Sí? Ahora, el cerrado
Y les digo abierto porque el abierto es el que va de forma directa en el protocolo del notario. Y el cerrado es aquel donde el testador, pues de una u otra forma le dice, mire señor notario, pues yo ya tengo mi testamento abierto, yo no necesito que usted me lo redacte, sino solo que le dé forma legal a lo que yo hice. Entonces viene y en un sobre viene y le da, ingresa su última voluntad, y le dice, aquí está señor notario, y le da el sobre al notario. Viene el notario y afuera del sobre facciona o redacta lo que se conoce como acta de testamento común cerrado, es decir, un acta haciendo constar que en ese sobre está la última voluntad del causante, la persona que le ha entregado ese sobre. Y esa acta que el notario redacta en el sobre que le han entregado, esa acta que el notario va a redactar, va a faccionar en la cubierta de ese sobre, es la que el notario va a transcribir. ¿Qué es la transcripción? Me decía alguien. La transcripción es la copia fiel de algo. En este caso, ¿qué es lo que se transcribe? Esa acta. Se va a copiar eso, literalmente, en el protocolo del notario. Y es lo que el artículo 962 del Código Civil va a referir. Autorizado el testamento cerrado, es decir, en el acto, el notario lo entregará al testador, le entrega obviamente, el sobre con el acta ya firmada como tal, con los impuestos de ley. Después de transcribir, ojo, entregará al testador, después de transcribir, no dice antes, no dice que le van a entregar. En la práctica, ¿qué es lo que ha sucedido con algunos colegas? Que le entregan el sobre con la última voluntad de solo facción, el acta y todo, y después andan buscando a su cliente para que se los devuelva porque tienen que transcribir el acta de su protocolo. Y eso no es así. Le tienen que, ojo, el notario no se lo puede entregar, sino hasta que ha transcrito en su protocolo el acta que va en la cubierta precisamente de ese testamento. A eso se le conoce, a copiar esa acta de forma literal a su protocolo, y a eso se le conoce como transcripción del acta del testamento común cerrado. Ese es el último documento que en cierta forma, ¿cómo decirlo? Es un documento sui generis, que está dispuesto por ley en el artículo 962 del Código Civil y que va dentro del protocolo. ¿Qué discusiones pueden presentarse con relación a esto? Por ejemplo, que alguien diga, licenciado, pero el Código Notarial es de 1947 y el Código Civil es de 1964. ¿Cómo me viene a usted a decir que una ley posterior va a regular un documento previo en una ley anterior? La razón es esta. El artículo 8 del Código Notarial lo que hizo fue dejar abierta la posibilidad para el legislador a futuro para que pudiera consagrar otros documentos dentro del protocolo, y no específicamente, y ojo, no específicamente solo la transcripción, sino lo que dejó fue abierta la posibilidad. ¿Qué fue lo que hizo en este caso el profesional cuando analiza y crea el Código Civil? Recuérdense que el Código Civil es un decreto ley, ¿sí? Donde que sencillamente viene el jefe de gobierno y le diga a un grupo de profesionales que creen el Código Civil, ¿sí? No pasa por Congreso, es un decreto que, vamos a decir, lo dispone únicamente el jefe de gobierno. Pero ojo, ¿qué es lo que hace el profesional en esta etapa? Lo que analiza son las leyes que tiene y entra a crear una ley en relación a lo que ya tiene, y lo analiza también, que ve la posibilidad de integrar la transcripción del testamento como parte de ese artículo 8. Ojo, no lo deja textual, porque ahí no es que solo lo esté cerrando ese documento, sino que queda la posibilidad, si en dado caso ustedes llegaran a ser legisladores, llegaran, por ejemplo, a estar en el Congreso, esta sería una norma abierta que podrían utilizar si ustedes quisieran en el Código Civil, en otro lado, a través de una reforma,
integrar otro documento al protocolo, es decir, hacerlo documento parte del protocolo, por certeza jurídica, por seguridad jurídica, permanencia en el tiempo. Esta sería una norma abierta. Entonces, por esas razones es que yo sí considero que es el único documento que es protocolo. Es decir, alguien me decía, licenciado, pero mire, y el índice de protocolo y los atestados, esos también son protocolo. Ojo, no podemos confundir qué es protocolo y qué forma parte del tomo de protocolo. Son dos cosas muy distintas. Los documentos que forman parte del tomo de protocolo son muy distintos a lo que son protocolos. La ley es clara. ¿Por qué les digo una diferencia entre lo que es protocolo y lo que no es protocolo? Primero, extravían una hoja de papel sellado especial para el protocolo. ¿Qué sucede? Si no tienen ningún documento, no han faccionado ustedes nada en ello, pues no hay ningún problema. Denuncia como corresponde y ahí no hay protocolo. Pero ¿qué sucede si ustedes ya hubieran autorizado documentos protocolares en esas hojas de papel sellado especial para protocolo, escrituras matriz, hubieran hecho ustedes un acta de protocolización? Tienen que recurrir a un proceso que se conoce como enmienda, que es mediante un juez de primera instancia. Recuérdense, 10 y 24 en asuntos de valor indeterminado conoce un juez de primera instancia. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? No se le puede llamar protocolo a documentos que no son necesarios, si en dado caso no contienen ninguna material notarial, es decir, escrituras matrices, un acta de protocolación, no se le puede llamar protocolo como tal. Forma parte del tomo de protocolo, en el caso de los atestados. Pierden un atestado. ¿Qué sucede si pierden un atestado? Hay formas de reponerlo, pero no pasa por enmienda. ¿Sí? Entonces, esas son las dos cosas que tienen que tomar en cuenta. Primero, ¿qué es protocolo y qué no es protocolo? Entonces no se puede confundir. Javier levantó la mano, dígame. Sí, Javier. Solo si levanta la mano le voy a hacer que pregunten en forma inmediata, por favor, por el tiempo, para no... No, Lick, disculpe, no tengo ninguna duda. Se presionó la manita, perdón. Ok, gracias. Entonces, vean pues. Esas son las diferencias que deben de tomar en cuanto a los documentos protocolares. Los atestados no son documentos extraprotocolares, son documentos que forman parte del protocolo, pero no estamos hablando en cierta forma de documentos notariales, estamos hablando de documentos o constancias que forman parte o que se refieren a documentos que van dentro del protocolo. Si no tuvieran relación con los documentos que van dentro del protocolo, sencillamente no formarían parte del tomo. Eso es lo que tiene que ver. Y están el otro grupo de documentos extraprotocolares. Yo lo explico de esta forma, veámoslo así. Los documentos protocolares son como los hijos de casa, así de sencillo. No sé si ustedes tendrán referencia o han escuchado cuando afuera hacen alusión a los chapines. Dicen, ¿cómo sabes si saben o se conoce en otro país que alguien es chapín o es de Guatemala? Sencillo. Le preguntas, mira, ¿y cuántos hijos tenés? Pues fíjate que tengo 2 de casa y 2 de patio. Es la forma que algunos le dicen, tengo 2 de casa y tengo 2 cipotes o 2 patojitos afuera que tuve afuera. Una forma que lo toman de describir. ¿Qué es lo que quiero decirles con esto? Veamos así, los documentos protocolares son los hijos de casa. Los documentos extraprotocolares son los hijos fuera de casa. ¿Por qué les voy a hacer alusión a esto? Los documentos protocolares que son los hijos de casa son aquellos que, por ejemplo, están revestidos de ciertas solemnidades que los hacen únicos. Por ejemplo, para la escritura matriz, el impuesto se va a pagar en el testimonio, el que se entrega a las partes, o mal llamado primer testimonio, y el impuesto notarial en un testimonio especial. Se da aviso a catastro radical cuando hay disposición del dominio, cuando hay traslado del dominio, ¿sí? Entonces hay ciertas solemnidades aparte, es decir, para los hijos de casa lo llevan con médicos especiales, si se enfermó del estómago lo llevan con un pediatra, si por ejemplo
la piel, van con un dermatólogo, todo es muy específico porque tiene ciertas características especiales. En cambio, en los documentos extraprotocolares, vamos a decir, los hijos de patio. Cualquier doctor médico general es bueno, los atiende. ¿A qué quiero decirles? Que los impuestos en los documentos protocolares no se cubren en diferentes documentos, sino se cubren en el mismo documento. Y al cubrirse en el mismo documento, ¿qué les quiero decir? Que en el mismo documento se cubre el impuesto notarial y el impuesto fiscal. No hay necesidad de tanta solemnidad. ¿A qué documentos me voy a estar refiriendo entonces? Primero, actas notariales. Las actas notariales es un documento extraprotocolar. Y alguien me dirá, licenciado, pero si la protocolizo. Ok, si la protocoliza ya va a formar parte del protocolo. ¿Sí? ¿Por qué medio lo va a hacer? Por el acta de protocolización. Pero no quiere decir de que antes no haya sido un documento extraprotocolar, sino que va a formar parte del protocolo del notario a través de un acta de protocolación. La legalización de firmas o legalización de documentos. Cuando nos referimos a la legalización de firmas o legalización de documentos, vamos a entender que son documentos extraprotocolares. Primero, ya hay un documento, normalmente la legalización de firmas serán formularios o, digámoslo así, memoriales, documentos que el notario ya, o que una persona viene y le puede entregar al notario y le dice, mire, señor notario, aquí está mi firma. O, en presencia del notario, firma la persona, el notario es una razón que la firma fue asignada en su presencia y que por lo tanto es auténtica, y a eso se le denomina legalización de firmas. Legalización de documentos. Ojo, se legalizan copias de documentos, no se puede legalizar un documento original. A mi oficina llegó una persona hace como 3 años más o menos, me acuerdo, y me llevaba un documento de la Superintendencia de Administración Tributaria, que no era para legalización de firmas, sino él me pedía que, según a él habían pedido una legalización de documentos, y me decía, mire, pero este documento me pide que usted me lo legalice como original, como auténtico. Y yo le digo, documentos originales no puedo legalizar. Y ellos, aparte de todo, recuerden que no le denominan ni legalizaciones, sino le dicen auténticas. Licenciado, ¿me puede autenticar este documento? Con mucho gusto, le saqué una copia, se lo hice. No, licenciado, es que yo lo que quiero es que este documento me lo autentique. Eso no se puede. Cuando un documento es auténtico, el notario no puede hacer eso. Lo que hace el notario es dar fe de que el documento es auténtico, pero en una copia, es decir, que la copia que reproduce es auténtica por haber sido reproducida de su original. Pero nunca el notario va a dar fe de la autenticidad de un documento que ya es original. Ese no necesita que se dé fe de ello, ¿sí? Distinto a la legalización de firmas. Y por el otro, pues están los documentos que van en jurisdicción voluntaria. Y aquí nos vamos a estar refiriendo a las resoluciones notariales. Aquí vamos a encontrar resoluciones notariales. Resoluciones notariales que van dentro del trámite del asunto y resoluciones notariales con las que finaliza el asunto. Ya hemos hablado de resolución final. Ahora, ustedes conocen que hay una resolución que va dentro del trámite del asunto. ¿Cuál podría ser esa? De forma muy fácil, la primera resolución. Recuerden, acta notarial de requerimiento, primera resolución y notificación. Esa primera resolución es una forma que el notario tiene de resolver. Veamos, eso es un decreto y un auto. El auto es la resolución final, ¿sí? Algunos notarios discrepan en estos términos porque dicen, por ejemplo, el hecho de que solo en lo judicial existen decretos y autos. Y otros, pues, somos de la particularidad de atención que un decreto es una resolución dentro del trámite de un asunto. Y la jurisdicción voluntaria, al concederle eso al notario, le concede la facultad de resolver y por lo tanto, pues, no hay ninguna forma que adopte ese sinónimo de decreto. Y obviamente, al resolver el notario en forma final, eso yo no tengo ningún inconveniente. Para mí,
para las resoluciones son Perdone, no resoluciones se de le trámite. escucha bien. Perdón, ¿ahora ya me escuchan? Licenciado, disculpe, sí, ¿se le Gracias. escucha bien? Gracias. Entonces, ahora ya pueden ustedes entender que hay resoluciones de trámite y resoluciones de fondo, es decir, resoluciones finales. Y también pueden entender que a esto se les puede denominar decretos y autos. ¿Qué es lo que sucede acá? Esos documentos son documentos que se den en jurisdicción voluntaria. ¿Cómo van los impuestos? En las actas notariales, la mayoría de actas notariales, y ojo, les digo la mayoría porque hay ciertas excepciones, pero en jurisdicción voluntaria o la mayoría de actas notariales que ustedes van a tocar, el impuesto genérico es, por regla general, timbre notarial de 10 quetzales y un timbre fiscal de 50 centavos por hoja. ¿Qué es lo que le quiero decir a ustedes, por ejemplo? Ese timbre notarial, ya lo van a ver ustedes cuando lo estén practicando, ese timbre notarial de 10 quetzales y ese timbre fiscal de 50 centavos van en la misma hoja del acta. ¿Sí? Y por ejemplo, hay 3 hojas, ustedes saben que cada una debe llevar un impuesto de 50 centavos por hoja. Esto no lo digo yo, esto está en la ley, ya lo vamos a ver en forma específica. La legalización de firmas cubre un impuesto de 10 quetzales notarial, timbre notarial de 10 quetzales, y 5 quetzales de impuesto fiscal. La legalización de documentos fácil, es el mismo impuesto que la legalización de firmas, 10 notarial y 5 quetzales de timbre fiscal. Sencillo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que tomar en cuenta esto? Documentos protocolares, el impuesto fiscal se cubre en el testimonio mal llamado primer testimonio y el impuesto notarial se cubre en un testimonio especial. En los documentos extraprotocolares, el impuesto fiscal como el impuesto notarial se cubren en el mismo documento. Eso es lo que tienen que tomar en cuenta ustedes. Para las actas notariales, 10 notarial, 50 fiscal. Legalización de firmas y legalización de documentos, 10 notarial y 5 quetzales de impuesto fiscal. Ahora bien, las resoluciones. Las resoluciones cubren un impuesto de 2 quetzales de impuesto notarial. Ojo, en las resoluciones no van a encontrar impuesto fiscal, solo impuesto notarial. Entonces, solo van a adherir, ojo, impuesto notarial hay timbres de 1 quetzal. Entonces van a encontrar que se van a adherir 2 quetzales de impuesto notarial en las resoluciones de trámite, que se conocen como decretos, y en las resoluciones finales o autos, lo que va a cubrir es un impuesto notarial de 10 quetzales, únicamente, ¿sí? Es el impuesto que ustedes van a trabajar. ¿Qué otro impuesto van a manejar en jurisdicción voluntaria? Van a manejar algunos contratos, como por ejemplo aquellos que terminan en escritura pública. En escritura pública obviamente va a un negocio jurídico, a un contrato, donde van a tener que aprender a manejar los impuestos como tal. Esos son los que vamos a ver el día de hoy, que son los que quizás les podrían dar cierto inconveniente, ¿ya? Entonces, vamos a referirnos y vamos a irnos directamente a cómo vamos a manejar estos impuestos. ¿Cómo vamos hasta acá, los que levantaron la mano? Aprovechan para preguntar. Licenciado, perdone, dijo que en decretos un timbre notarial de 2 quetzales. Sí, de hecho son 2, porque solo hay de 1 quetzal. ¿Sí? Ah, por eso. ¿Y el de 10? ¿Para qué era el de 10? Resoluciones finales o autos. Resoluciones finales notariales o autos. ¿Alguien más? Ya lo van a practicar ustedes. Ya se van a dar cuenta que esto les va a quedar bien claro. Ahorita se lo estoy explicando despacito, como la canción, para que no haya ningún inconveniente y en la práctica surjan estas dudas, ustedes ya van a saber. ¿Alguien más? Linda Michelle. Bernie, Alejandro también, cualquiera de los dos. Disculpe, es que justamente tenía la misma consulta que la compañera, pero ya, gracias. Ok, Bernie. Sí, licenciado, buenas tardes. Con una consulta sobre los documentos extraprotocolares como las razones de legalización de firma. La legalización de firma
Estas no pasan luego a formar parte del protocolo cuando se hace la razón de legalización de firmas. No, porque recuérdense que la legalización de firmas, por ejemplo, en el documento donde usted la haya legalizado, ese documento, ¿a quién le queda? Le queda al cliente, por así decirlo. Entonces no pasa a formar parte del protocolo. Lo que sí va a ser parte del protocolo va a ser la toma de razón. Es decir, esa razón que usted va a dar en su protocolo de la firma que usted legalizó en esa fecha. Es lo único. Pero esa legalización de firma no le va a quedar, no va a estar dentro del protocolo, sino va a estar fuera. Entonces, Ok. es particular. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pregunte, no se asusten. Lick, yo tengo una duda. Pregunte, por favor. Fíjese que hace unos días yo tenía que presentar testimonio especial de una desmembración de un terreno, pero cuando llegué allá, el colegio me dijo que tenía que pagar, aparte de los timbres que cubría el impuesto, 10 de protocolización. ¿Es esto correcto? Solo, primero analicemos el caso concreto. Desmembración de un terreno. La desmembración de un terreno se dispone en escritura pública. ¿Qué era lo que usted llevaba y a dónde lo llevaba? Yo llevaba el testimonio especial y lo llevaba al archivo. A la hora de entregarlo, como lo revisa el colegio, ¿verdad? Lo que surgió fue que yo había cancelado el impuesto del valor del contrato, pero ellos me dijeron que como se estaba protocolizando lo que era el plano de la desmembración, también cancelaba 10 más. Ok, vea pues, sí, la protocolización es diferente. La protocolización es diferente, ¿por qué? El impuesto, ya lo vamos a ver acá, pero el impuesto que se cubre por documentos de valor, como es un testimonio especial, documentos de valor indeterminado es de 10 quetzales notarial. Por eso era que le estaba hablando él, o le refirió que debía cubrir un impuesto notarial de 10 quetzales. ¿Por qué? Porque protocolizó el plano. Recuerden, van dos situaciones diferentes. Una es el instrumento de la escritura de desmembración, ¿sí? Y en esa escritura, algunos notarios, si llegan conmigo a Derecho Notarial 4, va a ver que ustedes a ver que es muy interesante, porque no hace falta qué hacer, y es lo que muchos enseñan, que debe haber un acta de protocolación por fuerza para poder incorporar un documento a su protocolo. No. También se puede hacer a través de cláusulas dentro de un instrumento público. Dentro de un instrumento público yo puedo hacer una protocolización de un documento, ¿sí? Entonces, tengo que pagar o cubrir el impuesto por el instrumento que estoy haciendo, pero ojo, también tengo que cubrir el impuesto por la protocolización. Entonces, es ahí donde se incrementa eso. Muy acertado el colega al indicarle que debía cubrir el impuesto de 10 quetzales, porque estaba haciendo dos situaciones diferentes. Una era el impuesto al instrumento, pero ojo, debió tomar en cuenta que para un testimonio especial también debía cubrir el impuesto notarial de la protocolización, que es de 10 quetzales por ser de valor indeterminado, ¿sí? ¿Resuelvo su duda con eso? Sí, Lick, bastante acertado, muchísimas gracias. Perfecto, para servirle. ¿Alguien más? ¿Alguien más con eso? Por eso le digo, si llegan a Derecho Notarial 4 conmigo, yo les voy a enseñar todo eso. Es más, les voy a enseñar más allá de lo que quizás les van a ustedes o les pudieran enseñar en otra clase. ¿Por qué? Porque no me gusta dejarlos en el limbo, me gusta sacarlos bien preparados. Créanme que ustedes van a aprender ya como todos unos profesionales. ¿Cuál es la ventaja que yo les puedo mencionar a ustedes que van a obtener? Manejar la redacción de documentos mucho mejor que algunos profesionales, como por ejemplo escrituras, anotaciones preventivas o incluso cláusulas donde ustedes pueden solicitarle al registrador la propiedad que inscriba provisionalmente una finca, en lo que si hay errores, en lo que si ustedes subsanan ese error, con eso se evitan que les suspendan el documento y que alguien más se les adelante y le inscriba a favor de otra persona esa propiedad. Esas situaciones que se pueden aprender, pero bueno, vamos a llegar ya a su momento y eso lo van a manejar ustedes mejor que yo. ¿Cómo vamos a manejar el tema del impuesto fiscal? Para entender el tema,
el impuesto fiscal lo vamos a manejar desde dos puntos de vista. Primero, el impuesto al que está afecto, exento o no afecto el acto contrato. Entonces, ¿cuáles van a ser los primeros tres términos que ustedes tienen que tener en mente? Contratos, afectos, exentos o no afectos. ¿A qué me refiero con esto? Que para cubrir el impuesto fiscal, ustedes deben dividir los contratos en tres grupos. Tienen que saber qué contratos son afectos, qué contratos son exentos y qué contratos son no afectos. Y lo otro es el impuesto respecto a la persona. Ahí está, tengo este término mal escrito. Ustedes lo tienen que entender. Se lo estoy explicando ahorita. El impuesto respecto a la persona que lo debe de pagar. ¿Ello por qué? Personas jurídicas, como el caso del Estado, la municipalidad, las iglesias, la USAC y las cooperativas, no pagan impuestos, están exentos. Entonces, por ejemplo, ya sea que el contrato esté exento, por el ser el contrato, por la naturaleza del contrato, o la persona jurídica esté exenta. Ya lo voy a explicar. Entonces, el impuesto al que está afecto, exento o no afecto, el acto contrato. ¿Cómo lo vamos a manejar? Ok. Entonces, esta va a ser nuestra tablita básica para entenderlo primero. ¿Cómo lo vamos a desglosar por objeto de enseñanza-aprendizaje? Ya les indiqué, cuando nosotros vemos esta parte, vamos a encontrar contratos afectos, contratos exentos y contratos no afectos. Es una división de los contratos que vamos a hacer. Por ejemplo, la compraventa de bien inmueble urbano. La compraventa de bien inmueble urbano, por naturaleza, ¿qué contrato es? ¿Debe de consignar un valor de compra o de venta o no? ¿Sí o no? Es un contrato afecto. Sí, licenciado. ¿Qué es un contrato afecto? La donación, aunque sea estimada, debe de consignar un valor. Por naturaleza, ¿es un contrato afecto o no? Es un contrato afecto. ¿Ya? Por ejemplo, el mutuo, por naturaleza, debe consignar un valor, ¿sí o no? Sí, debe consignar un valor, pero en este caso la ley va a determinar que el mutuo está exento. Entonces, pasa al grupo de contratos exentos. A pesar de que tiene un valor, la ley determina que ese contrato no paga impuestos. Entonces, ustedes lo ubican dentro de los contratos exentos. El mandato judicial no consigna valor. El mandato judicial no consigna valor y la ley tampoco determina que pague un impuesto fiscal. Entonces, por lo tanto, queda en el grupo de contratos no afectos, porque la ley no determina un valor. ¿Cómo vamos nosotros a saber cuándo son afectos, exentos o no afectos? Fácil. Cuando la naturaleza del contrato defina un valor para el objeto del contrato, van a ser afectos. Cuando la naturaleza del contrato piensa que tenga un valor, la ley determina que está exento, es decir, la ley debe determinar que ese contrato no paga impuestos, van a ser exentos. Cuando la ley no se pronuncia en relación a si están afectos o no afectos, entonces, es decir, no pagan impuestos, van a ser contratos no afectos. ¿A dónde voy con todo esto? Los contratos afectos y los contratos exentos, la ley los va a determinar, pero en cambio, los contratos no afectos, la ley no se va a pronunciar en relación al pago de un impuesto. Y entonces, como la ley no dice que se tiene que pagar, pues no se paga. No van a pagar algo que no está establecido en ley. ¿Por qué? Recuérdense que materialmente es posible, bajo el amparo de la norma, libertad de acción, podemos hacer lo que la ley no nos... ¿Qué? Nos prohíbe. No nos prohíbe, Elic. Exactamente. Entonces, bajo esa premisa, si la ley no nos está obligando a pagar el impuesto, pues nosotros podemos no pagarlo. Hay algunos que lo hacen y pues cuando llevan como tal su testimonio no les dicen nada, pues para el fisco es mejor, pero están pagando el impuesto innecesario. Ok. Tres formas en que ustedes deben entender que se va a cubrir este impuesto, se va a pagar este impuesto. Lo van a pagar por medio de factura, por medio de formulario o por medio de timbres. Lo normal es que lo hagan por timbres, porque, por ejemplo, cuando los contratos no son de gran valor, lo van a hacer por timbres.
Por factura normalmente ¿quiénes pagan el impuesto a través de factura? Cuando el giro del negocio y del contrato es el mismo, por ejemplo, una inmobiliaria, la venta de un bien, se dedica a venta de bienes inmuebles y el contrato es una compra-venta de bien inmueble respecto a un inmueble que la inmobiliaria está vendiendo, pues obviamente el impuesto lo va a pagar a través de factura. Formulario, por ejemplo, el formulario y los timbres se van a pagar en los otros contratos. Formulario cuando es un valor muy alto, entonces se paga, o incluso un valor bajo, se puede pagar a través de formulario. Y los timbres también sirven para cubrir el impuesto fiscal, no hay ningún inconveniente con eso. ¿Qué dudas podemos encontrar acá? Ya vamos a llegar, cuando veamos los contratos más adelante, vamos a ver que existen ciertas aristas. Pero lo que quiero es que tengan en cuenta estas tres formas de pagar el impuesto, a través de factura, formulario o timbres. Y vamos a entender que la ley del IVA va a establecer una regla general, es decir, una forma de pagar el impuesto. Entonces solo vamos a encontrar una tarifa general en la ley del IVA del 12%. Licenciado, ¿en la ley del IVA hay un 3%? No. En la ley del IVA o está exento o paga el 12% del impuesto. O está exento o paga el 12% del impuesto, sencillamente no está afectado. Y en la ley del timbre fiscal, van a encontrar dos tipos de tarifas. Una tarifa general, que va a ser del 3%, y una tarifa específica o tasada. ¿Cuál es la diferencia? La tarifa general del 3% resulta de aplicarla sobre el valor del contrato, es decir, para la mayoría, por regla general. Y la tarifa específica o tasada, pues la ley va a definir el monto que se tiene que pagar. Por ejemplo, una tarifa específica o tasada en la ley del timbre fiscal, el mandato general. La ley va a denominar que el mandato general paga un impuesto de 10 quetzales, de timbre fiscal. Y el mandato especial, la ley va a determinar que se cubre un impuesto de ¿cuánto? 2 quetzales. 2 quetzales, impuesto fiscal. Es sencillo, esto ya lo tienen que manejar ustedes. Ojo, ahorita vamos a explicar el impuesto fiscal y después nos vamos a ir al notarial, para no confundirnos. Lo que quiero que tomen en cuenta ahorita es esto. En la ley de timbre fiscal solo dos tarifas. General del 3% y específica o tasada del valor que la ley determine según el contrato. Y otro, en la ley del IVA solo operan dos términos. Una tarifa general que es del 12% o la exención del contrato, el acto contrato. Eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Ok. ¿Qué otra situación vamos a encontrar acá? Ya dentro de los contratos como tal. El primer contrato se va a referir a un contrato afecto, la compraventa o la permuta de bienes inmuebles. ¿Sí? La aportación de bienes inmuebles por parte de una inmobiliaria, el arrendamiento, la donación entre vivos. ¿Sí? Estos van a tener la tarifa del IVA, van a estar sujetos a la ley del IVA. ¿Y qué es lo que dice? La tarifa general del 12%. ¿Qué aristas van a encontrar? Ojo, la primera venta de bienes inmuebles va a pagar un impuesto del 12%, va a cubrir un impuesto fiscal del 12% siempre. Primera venta o permuta de bienes inmuebles, ojo, primera venta, dos contratos ahí. Primera, siempre que sea primera venta de bienes inmuebles, ojo, bienes inmuebles paga el 12%. Que tenga abierto su audio, por favor. Gracias. Sí les voy a agradecer que si no van a estar presentes en clase, por favor tengan apagado su audio. Por favor, lo moderen un poco eso para evitar inconvenientes, hay distracciones en la clase. Ok, entonces, primera venta de bienes inmuebles, incluyendo casa, lotes de terreno, edificios, todo eso, cubre un impuesto fiscal del 12%, fiscal, estamos todavía en fiscal, del 12%. Segundas y consecutivas van a pagar el 3%, pero ojo,
La primera, recuerden ustedes que dijimos que la primera, o sea, todo lo que iba a la ley del IVA iba a tener la tarifa general. Las segundas y consecutivas tienen la genérica de la ley del timbre fiscal, que es el 3%. ¿Qué les quiero decir? Que si es primera, paga siempre el 12%. ¿Cuándo va a ser primera? Por ejemplo, cuando no ha tenido una venta, la primera que se haga va a ocurrir el impuesto fiscal. ¿Dónde se ve eso normalmente? En las desmembraciones. Cuando se desmembra un bien, esa finca nueva es primera venta. Entonces, por lo tanto, va a pagar un impuesto del 12%. ¿Sí? Segundas y consecutivas, imaginamos que ese bien después lo vuelvan a vender. Esa ya va a ser una segunda venta, por lo tanto va a pagar un impuesto del 3%. ¿De qué? El timbre fiscal. Entonces está la ley del timbre fiscal. Me dicen, por ejemplo, la primera venta de la permuta de bienes inmuebles, o permuta de bienes inmuebles, ya sea compraventa o permuta, van a pagar el 12%, es decir, van a pagar IVA. También lo otro van a pagar el impuesto del timbre fiscal, ya, según las consecutivas. Pregunta del millón y de privados. Señor notario, ¿y cuánto paga entonces una compraventa de arma de fuego si fuera su segunda y su tercera venta? ¿Cuánto paga? ¿Cuánto paga, jóvenes? El 12%. 12% porque son muebles. Exactamente, lo que dice ahí, exactamente, son muebles. Porque la ley lo que se refiere, y esa excepción a la regla, que es la primera y según la primera venta paga el 12%, y en cambio la segunda y consecutivas el 3%, se refiere estrictamente a bienes inmuebles, ¿sí? Mientras que cuando son bienes muebles, estos están sujetos siempre a la ley del IVA, 12%, ¿ya? Normalmente por eso las mueblerías cuando hacen ventas grandes están sujetas a la factura, 12%, ¿ya? Aportación de bienes inmuebles por parte de una inmobiliaria, 12% también. El arrendamiento, 12%, ley del IVA. Donación entre vivos, 12%. Y vamos a encontrar los contratos civiles y mercantiles, 3%, estos ya están dispuestos en la ley del IVA, artículo 2, numeral 1. Hay 3 excepciones. En su momento los vamos a ver, ahorita de manera muy genérica por el tiempo. Ok, y nos vamos a ciertos contratos que están en la ley del IVA, que son contratos afectos bajo una tarifa específica o bajo una tarifa tasada. No importa, lo que tienen que tomar en cuenta ustedes es que la ley les va a asignar el valor, la ley les va a decir cuánto tienen que pagar efectivamente de ese impuesto. O sea, no hay discusión. Uno de ellos, ¿cuál va a ser? La promesa de compraventa. La promesa de compraventa en el testimonio. Y no le estoy hablando de testimonio especial, sino el testimonio que se le entrega a las partes, mal llamado primer testimonio. Les digo mal llamado porque lo correcto no es primer testimonio, se puede extender 1, 2, 3, entonces no puede ser solo un primer testimonio. Pero el testimonio es el término correcto para las partes. En el caso de la promesa de compra-venta, ahí van a cubrir un impuesto de 50 quetzales de impuesto fiscal. La constitución de sociedad, 250. El mandato general y el especial, el general 10 quetzales y el especial 2 quetzales de impuesto fiscal. Contrario, el judicial ya forma parte de los contratos no afectos. ¿Qué contratos no afectos van a encontrar? El mandato judicial, la liquidación de patrimonio conyugal, constitución de propiedad horizontal, constitución de patrimonio familiar, son ejemplos de contratos no afectos. Se los estoy dando así porque en el examen privado puede ser que le pregunten, miren, dime 3 ejemplos de contratos no afectos, 3 ejemplos de contratos exentos. ¿Sí? Entonces ya lo tienen que tener ustedes en conocimiento. Es fácil, no se vayan a complicar con eso. Contratos exentos. 3 ejemplos de contratos exentos. Mutuo. La compraventa exenta. Recuérdense que en la ley del IVA hay una compraventa exenta. Se recordarán que les dije tarifa general del 12% o la exención. Entonces hay una compraventa exenta. ¿Cuál es? La compraventa de vivienda popular. Pero ojo, debe de cumplir con todos los requisitos para poder ser vivienda popular. Normalmente otorga el Estado, o normalmente puede ser una vivienda normal, pero ojo, se puede tomar como vivienda popular cuando es primera vivienda de las personas, hay carencia de bienes,
cuando las medidas no superan lo que la ley indica, la construcción igual, el valor del bien tampoco es alto, entonces por lo tanto se puede pasar por vivienda popular. Yo he visto a notarios que pagan el impuesto ahí y no lo deberían de pagar. Ojo, es en la primera compra-venta. No puede ser segunda y consecutivas, porque al ser segunda y consecutivas deja de lado la exención, entonces ya no está exenta. Quiere decir que la exención solo va a operar en la primera. ¿Sí, Norma Carolina? Sí, licenciado, eso cabalmente le iba a decir, porque aunque sea una vivienda popular que regularmente lo maneja lo que es el FOPAVI, ¿verdad? Exacto. Pero si después de que ya terminó y pasó el tiempo que establece el FOPAVI y la va a vender esa propiedad, ya pagaría el 3%, ¿verdad? Exacto. Pero al ser segunda, no es por el tiempo. Tomen en cuenta acá ustedes que independientemente FOPAVI y algo, sino nosotros como... No, es que lo que yo le decía era que el tiempo que FOPAVI establece para que puedan vender, porque hay un tiempo donde no pueden vender, porque se constituye como patrimonio familiar. Exactamente, pero ojo, eso es en la primera venta, es cuando la institución, esto lo vamos a ver acá, el Estado también puede constituir patrimonio familiar. El patrimonio familiar que constituyen las personas particulares es diferente al patrimonio constituido por el Estado. La constitución de patrimonio familiar constituida por el Estado, exacto, es un tiempo de 25 años, pero tomen en cuenta ustedes esto. Impone ciertas limitaciones diferentes al bien. Por ejemplo, parte de esas limitaciones es que para poder hacer levantamiento de ese, me estoy adelantando un poco, pero de ese patrimonio familiar requiere un montón de requisitos, formulario en la institución indicada. Aparte, el Estado no solo constituye patrimonio familiar, ¿sí?, sino también la carga, la protección estatal que el Estado impone dentro de ese bien, que al final obliga a que el profesional haga levantamiento de todo eso para que el bien quede liberado al momento de cumplirse el término de ley. En algunos casos, ya les voy a enseñar ciertos documentos de años que todavía se manejaban ahí, que actualmente son parte de Fontierras, porque incluso lleva este lugar que ahorita lo acaban de pasar para la zona 9, que es Ureguipo. Vamos a manejar eso también, pero quiero que tengan ustedes en cuenta es que es diferente el patrimonio familiar constituido por persona particular al constituido por el Estado sobre los bienes que les da a las personas, ¿sí? Entonces, ok, compraventa exenta, por ejemplo, si es primera venta y cumple con todas las características, ustedes pueden pasar esto por el registro de propiedad y hacerle ver al registro que esta, y al azar también que esta compraventa está exenta y no paga, no hay ningún problema. La carta total de pago también está exenta. Las aportaciones no realizadas por una inmobiliaria también están exentas. ¿Qué otra situación? Personas exentas. La exención opera de dos formas, ya sea porque el contrato, la ley disponga que está exento, o porque la persona en sí no paga impuestos. Entonces, solo se razona en la razón del testimonio, se hace ver que no se cubre el impuesto debido que la persona que lo tiene que pagar, pues, es el Estado, una municipalidad de la San Carlos, una cooperativa o una iglesia, y por lo tanto, no paga el impuesto. Eso es lo que tienen que tomar en cuenta ustedes. Entonces, hay dos formas de operar las decisiones, ya sea por el contrato o por la persona. Ok, ¿qué otra situación? ¿Qué aspectos deben de considerar ustedes? Primero esto. Cubren el impuesto fiscal, pero el impuesto fiscal concerniente al registro, al contrato en sí. Al contrato en sí. Entonces, cubren el impuesto fiscal que manda el contrato, pero ojo, deben además cubrir un impuesto fiscal de 50 centavos por razón del registro, que va a ser solo un timbre. Y eso la ley determina. ¿Qué les puedo decir? Ya vamos a llegar ahí. Que además del impuesto, si tienen que pagar 300 quetzales de impuesto fiscal por el contrato, pues pagan los 300 quetzales y adhieren una estampilla fiscal de 50 centavos de timbre fiscal por razón del registro. Eso es, además del impuesto correspondiente. ¿Eso dónde lo van a hacer? En el testimonio
Testimonio para las partes, el que se va a operar normalmente en el registro. Ok, y nos vamos a ir al impuesto por la hora, al impuesto notarial. Ok. Ya entendimos cómo se va a desarrollar el impuesto fiscal. Ahora vamos a entender cómo vamos a desarrollar el impuesto notarial. El impuesto notarial se va a cubrir en lo que se conoce como testimonio especial, que es el que decía ahí el compañero que había llevado al archivo de protocolos, ¿sí? Para cubrir con una obligación posterior del notario que era entregar el impuesto especial. Ok. Aquí solo vamos a dividir los contratos en dos términos, determinados o indeterminados. Si el contrato por su naturaleza lleva valor, es un contrato de valor determinado. Si el contrato por su naturaleza no tiene valor, es un contrato de valor indeterminado. Y en esos dos grupos van a ubicar los contratos. Por ejemplo, una compraventa es un contrato determinado porque tiene un valor. Donación, la permuta, ¿qué otro? El mutuo, porque el mutuo, ojo, aunque estén exentos del impuesto fiscal, en materia notarial, el impuesto notarial no hay exención. Acá no hay exenciones. Acá paga de una forma o paga de la otra forma, pero paga. Es decir, paga como determinado o paga como indeterminado. Es un mutuo, no pagó impuesto fiscal, pero sí va a pagar impuesto notarial. Consigna valor determinado. Por ejemplo, indeterminado, un mandato es un contrato de valor indeterminado. Entonces, todos los mandatos, ya sea general, especial, judicial, van a cubrir siempre un valor de 10 quetzales en timbre notarial. Aquí no hay diferencia. Si es indeterminado, todos pagan 10 quetzales de impuesto notarial. Si es determinado, la ley determina que va a pagar el 2 por millar, no siendo un valor menor de un quetzal ni mayor a 300 quetzales. Esa es la regla. No menor, el impuesto no va a ser menor ni de un quetzal, ni va a pagar más de 300 quetzales. Y se va a computar en relación al 2 por millar. ¿Qué fórmulas vamos a encontrar acá para poder obtener el valor? Y pueden haber más, pero les voy a dar 3 ejemplos. El primero, el 2 por el valor del contrato dividido 1000. El otro, el valor del contrato dividido 500. Le va a dar cuánto tienen que pagar de impuesto notarial, tomando en alusión al 2 por millar en los contratos determinados. Y la tercera, que es la que les voy a explicar en este momento. Esa es bien fácil. Tanto así que cuando llegan veámoslo así, cuando llegan ya ustedes cuando llegan al registro, esto se les va a facilitar mucho cuando llegan al archivo, perdón. Cuando llegan al archivo, esto es bastante sencillo. Ok, vamos a explicar esta parte antes de entrar en materia. Aparte del testimonio del impuesto notarial, deben de cubrir, acá también va una estampilla fiscal, pero la estampilla fiscal, ese timbre fiscal, es por hoja. La ley determina que acá no es por razón del registro, sino acá es por hoja que la ley va a determinar tal obligación. Entonces, el impuesto notarial correspondiente y una estampilla de impuesto fiscal de 50 centavos por hoja. Es decir, si tiene 3 hojas, cada una debe consignar un timbre fiscal de 50 centavos. ¿Cuál es la regla o cuál es la fórmula para poder determinar ese impuesto en los de valor determinado? Sencillo. Analizamos esta parte. Y esta parte sí quiero que le pongan bastante atención. ¿Por qué? Porque aquí está toda la clave para que ustedes entiendan cómo se cubre el impuesto mediante un método abreviado. Esto es sencillo. Primero, en 1000 quetzales hay 2 timbres. La ley dice 2 por millar, es decir, 2 timbres por cada 1000 quetzales. Es decir, que cada timbre, ¿cuánto va a valer? 500 quetzales. ¿Cuánto va a valer cada timbre? 500 quetzales. Entonces, en 1000 quetzales hay 2 timbres. Cada timbre les vale 500 quetzales. Los timbres notariales dos timbres notariales de valor de 1 quetzal cada uno. Entonces, eso es lo que la ley les determina de una forma sencilla. ¿Qué quiere decir? Que si el contrato, por ejemplo, vale 2000 quetzales, como hay 2 timbres en 1000 quetzales, al ser 2000 quetzales, van a ser 4 timbres. Es decir, 4 quetzales de impuesto de valor notarial. Pero, por ejemplo, si el contrato valiera
300 quetzales, ¿cuánto pagaría de impuesto notarial? ¿Quién me dice? Un quetzal pagaría. Un quetzal. Un timbre, porque la ley establece que no va a ser menor a un quetzal. Pero ¿por qué opera esta regla? ¿Por qué es esto? Porque sencillamente, como es no menor a 300 quetzales, de cero, por así decirlo, de un centavo a 500 hay un timbre. Es decir, todos los valores que se encuentren de aquí hacia 500 van a cubrir un timbre notarial de 500 quetzales. Pero imaginemos el caso que el valor sea de 501 o 510 quetzales, o 600 o 700, cuando ya pasa la frontera. Si usted pasara la frontera, donde está el peaje de cobro en Palín-Escuintla, ¿le cobran o no le cobran? Le cobran. Está en Guatemala, pero le van a cobrar. Cuando pasa frontera, le van a cobrar el impuesto por el lugar, por pasarse a otro lugar. Entonces tiene que pagar el otro timbre, porque no hay medios timbres, le van a cobrar el otro timbre. Entonces, si fuera el contrato de 501, 510, 600, 700, hasta 999, hasta 1000, va a pagar 2 timbres. Si el contrato valiera 1000, 2 quetzales, 1300, 1200, 1500, ¿cuánto paga de impuesto notarial? 3 timbres. ¿Por qué motivo? Porque pagó 500, pagó el otro timbre por los otros 500, y como ya se pasó a la otra frontera del otro timbre, ya tiene que pagar un tercero más. ¿Ya me entienden? Esta es la base. Entonces, vean pues, a partir de esto van a ver que se les va a hacer muy, muy sencillo. Aquí tengo varios ejemplos. Por ejemplo, cuando es menor a 1000 quetzales, eso es fácil. Ustedes ya saben que es 1 o 2 timbres. Eso es sencillo. Pero vean, cuando ya hay una comilla, por ejemplo, en el 1000, ustedes saben que multiplican después del apóstrofe de 1000, así como ven el ejemplo, 1 por 2, y le va a dar el valor del contrato. 2 quetzales en impuesto notarial. Si fueran 10, solo multiplican ese número par después de la comilla por 2, van a ser 20. Si fueran 150,000 quetzales el valor del contrato, 150 por 2 y le va a dar 300. Imaginemos que, así como en este caso que ven ustedes acá, es 151,000. 151 por 2, obviamente 303. ¿Sí o no? Pero ojo, la ley determina que solo van a pagar un impuesto mayor a 300. Es decir, si se pasó, ya no lo pagan. Solo pagan 300. ¿Cuál es el valor máximo entonces del contrato? 150,000. Si el contrato vale 1,000,000, no importa, paga 300 quetzales de impuesto notarial, porque la ley dice que lo máximo son 300 quetzales. ¿Ya me entienden esa parte? Eso es cuando el valor es fijo. Después de 1000, solo multiplican el número par por 2 y es sencillo. No hay mayor discusión. Pregunta, ¿me entendieron hasta acá? Porque ahorita voy a complicarles más la situación. ¿Me entendieron hasta acá? Ley, buenas noches. En la cantidad de 1600, ahí me desfasé yo. Ok. ¿Se entiende? Todavía no hemos explicado a eso. Solo no hemos explicado hasta acá. Solo quiero, si lo que ya les expliqué ya me lo entendieron. Ya vamos a llegar ahí. Lo que ya les expliqué ya me lo entendieron. ¿Sí? Okay. Sí, licenciado. Va, entonces ahora pasemos a lo que ustedes me preguntaban. Por ejemplo, si fuera esta cantidad, la que ustedes están viendo de 1000 con 25 centavos, esta de acá, 1000 multiplican 1 por 2 y tienen como resultado 2 después de la coma. Y ojo, si se dan cuenta, los 25 centavos que hicieron, pasarse al territorio del otro timbre, ¿sí o no? Entonces, ¿qué le dieron a ese contrato? Un timbre más de impuestos. Con un centavo que se haya pasado, ya se pasó al otro territorio y tiene que pagar. Un zapato puesto en la otra casa, paga impuestos. Entonces, le suman 1 o 2, dependiendo de él, cuánto haya recorrido de más. ¿Cuál es el ejemplo? Si recorrió solo un timbre más, paga solo un timbre más, pero si recorrió 2 timbres, es decir, se pasó hasta el otro timbre, paga 2 timbres. ¿Qué les quiero decir? Por ejemplo, en este caso, 1025, pagan los 2 timbres por los 1000, el 2 por 1000, y el 25 pagan un timbre más porque solo se pasó la frontera de un
timbre. Entonces más 1. 2 más 1, ¿cuántos son? Igual a 3. 3. En el caso de 1429, 1 por 2, como resultado 2 más, si se dan cuenta, todavía está la frontera del timbre que se pasó, 429. Todavía está dentro de los 500, ¿sí? Entonces solo paga 1 más, 2 más, 1 igual, 3. Pero por ejemplo, 1600, 1 por 2 después de la coma y le suman los timbres que se hayan pasado. 500, un timbre, pero se pasó de 500. Entonces ya está en la frontera del otro timbre. Entonces ya va a pagar 2 más. Entonces los 2 más 2 igual 4. 4. 10.900. 10 por 2, 20. 900, ¿cuántos timbres se pasó ahí? 1 o 2. 1 o 2. 2, Entonces. 2, licenciado, 2 más. 2 más, entonces 20 más 2, 22. 151,000. Veamos el caso. 151 por 2, 302. 500 se pasó solo un timbre, más 1, 303. Pero como la ley determina que el máximo es 300, solo paga 300. ¿Ya me entienden? Vamos a ver con alguien acá. Ok, atentos porque yo anoto, veo quién le pregunto y anoto. Ok, Jorge Hugo Barrios. Un contrato por valor de 25,300 quetzales. ¿Cuánto paga de impuesto? Permítame, Lic. Por favor. Dijo 25,000. 25,300. Lo voy a hacer acá tomando esto como ejemplo. Voy a tomar acá. 25,300 el valor del contrato. ¿Cuánto paga el impuesto notarial? Vean lo sencillo. 25 por 2, ¿cuánto es? 50. Igual 50 quetzales. Esos 50 quetzales más, ¿cuántos timbres se pasó después del 1? 1 más. Más 1. Entonces, como resultado, ¿cuánto va a pagar? 51. 51. Exacto. ¿Me entendieron eso? Sí, licenciado. Sí, Ya estuvo la regla. Veamos un contrato. Y eso ya lo pueden hacer ustedes mentalmente. Un contrato, por ejemplo, por 25,700. 25 por 2, 50. 700 ya hay 2 timbres porque se pasó la frontera del primer timbre. Entonces ya paga 2 más. 25, 50 más 2, 52. ¿Cómo lo van a hacer ustedes, por ejemplo? Voy a dejar de presentarles esto un momento. Y les voy a presentar una hoja de Excel. ¿Cómo lo van a hacer ustedes, por ejemplo, en algo muy sencillo? En la práctica ustedes pues ya van a saber mentalmente. Por ejemplo, van a decir ustedes un contrato, por ejemplo, que, mire, paga 75,000, el valor del contrato es de 75,900 o 75,925.25, si lo quieren hacer más complicado, 75,925.25. Ok, perfecto, ese es el valor del contrato. Voy a hacerlo más grande. Este es el valor del contrato. Sencillo. 75 por 2. ¿Cuánto les da? 150. 150. 150. ¿Y 925? 2. 152. 152. ¿Ven que es fácil? Contrato vale... Licenciado, Sí, dígame. una pregunta de usted que siempre se va a multiplicar por 2 al principio. Sí, después de la coma lo multiplican por 2. Eso es una fórmula avanzada. Ah, ok. Alguien me dice, mire, licenciado, pero yo no estoy acostumbrado así porque tengo problemas. Mire, yo prefiero hacerlo con calculadora. Yo no le voy a dejar utilizar calculadora para que ustedes vayan utilizando su mente. Pero ojo, quieren utilizar las fórmulas y ustedes las pueden aplicar. Perfecto. La primera fórmula, ¿cuál va a ser? 2 por el valor del contrato dividido 1000. Vamos allí. El primero, apliquemos esto. Esto, 2 por, ¿cuánto dijimos? 2 por, vamos a hacer,
Por el valor de 85. Por esto, ¿cuánto les va a dar? 150,000 dividido 1000. Vamos a hacer esto dividido 1000 quetzales. Vamos a ver. Okay. 151,850.5 dividido 1000. ¿Es así o no? ¿Cuánto le va a dar ahí? Resultado 151.85. Se aproxima, ¿verdad? Ah, ok, se aproxima. Ahí todo lo van a aproximar, entonces. ¿Para qué hay necesidad si se les va a complicar multiplicar y tanto? Utilicen la fórmula abreviada. No lo quiero utilizar así, licenciado, a mí se me complica así y lo que quiero es hacer uso de la otra fórmula. ¿Qué es lo que dice la otra fórmula? El valor del contrato dividido, ¿cuánto? ¿Valor del contrato dividido? 500. 500. Entonces, quitamos esto, igual. Valor del contrato 151,850 dividido 500. ¿Cuánto les da ahí? 303. Ah, ok. ¿Les puede dar error o no les puede dar error si no lo saben utilizar? Sí. Ah, ok. Ahí está. Las fórmulas, si no se saben aplicar bien, les pueden dar error. Mientras que la fórmula abreviada no hay para dónde. La multiplicación por 2 y la suma de los timbres que se hayan pasado. Sencillo. No hay para más. Dicen que no son matemáticas. Diga otra cantidad, Melik, para seguir ejercitando. Ok, sí, Jefferson, decía. Les estoy escuchando. No, licenciado, disculpe, es que solo le quería decirte que como en esa fórmula se confundió porque utilizó el valor ya multiplicado por 2. Por eso fue que le dio ese error. A eso voy. Justamente lo que les decía. Si hay una mala aplicación de la fórmula, no les va a dar el resultado que es. ¿Sí? Yo me equivoco en la fórmula y cualquiera en una aplicación de la fórmula se puede equivocar. Vean, las personas que más conocen, inclusive los mejores matemáticos, no son aquellos que aplican fórmulas, sino ellos lo que aplican son ciertos métodos diferentes y sencillos, no se complican la situación. Y por eso es que tienen los resultados más rápidos que nosotros, porque mientras que nosotros estamos esperando realizar un procedimiento engorroso, ellos ya tienen la respuesta. Acá lo que yo les estoy enseñando es un método abreviado. Ojo, aparte del impuesto notarial, recuérdense que la ley determina que deben de cubrir un impuesto fiscal de 50 centavos por hoja en el testimonio especial. ¿Sí? ¿Para qué nos va a servir esto y por qué les estoy enseñando esto? Por una sencilla razón. Porque, por ejemplo, van a ver ustedes contratos en jurisdicción voluntaria. Hay ciertos negocios que terminan, o mejor dicho, ciertos asuntos que terminan en escritura pública. ¿Qué va a contener esa escritura pública? Como por ejemplo, la subasta voluntaria, una compraventa. La disposición de bienes de menores, una compraventa. Si fuera el gravamen de bienes de menores, un mutuo con garantía hipotecaria, garantía mobiliaria. Si fuera la constitución de patrimonio familiar, va en escritura pública. Ya, eso es lo que tiene que ser. Por eso es que le estoy explicando los impuestos. De manera muy genérica, por eso no me estoy yendo a lo específico, pero sí necesito que ustedes sepan cómo calcular. ¿Preguntas y dudas hasta acá? ¿Preguntas y dudas? ¿Todos lo entendieron? ¿Qué otra cantidad, Lick, para seguirnos ejercitando? ¿Qué otra cantidad? Veamos algo muy sencillo. Se la voy a dar a usted mentalmente. ¿Cuánto paga un contrato de 62,425 quetzales? Hágalo todo, 62,425 quetzales. 62 por 2. 125. 62 por 2. 125 litros. 127. 121.
125 quetzales. 62 por 2, 124. 125. Hágalo ordenado. 124. 127. 120. ¿Cómo que 125? 124 más el timbre que se pasó, 125. 125. Al principio acostumbren Sí, licenciado, 125. Al principio acostumbren a hacerlo así si les cuesta. Ya cuando ustedes ya estén acostumbrados, por ejemplo, yo les estoy enseñando cosas que no aprendí precisamente en la facultad, les estoy enseñando técnicas que yo fui descubriendo después en la práctica. O sea, no me estoy inventando el agua azucarada con eso, sino lo que estoy haciendo es facilitarle la vida a ustedes en la práctica. Van a ver que cuando lleguen ustedes, máximo si es el último día de entregar testimonios en el Archivo General de Protocolos, ustedes van a estar ya ni con alcohol, ahí les va a importar poco si hay COVID o no, van a estar con el dedo pegando los timbres ahí porque ya les surge entregar los testimonios y ahí van a ponerse a pensar, ¿y cuánto pagaste de impuestos? Y ya no me alcanza, voy al colegio a comprar los timbres notariales, porque ahí lo tienen cerca, van, los compran, empiezan a adherir las estampillas y ya entregan su testimonio. Pero son técnicas que no he aprendido yo de otra forma, sino se las estoy enseñando a ustedes de primera mano, que les van a facilitar un montón la vida. Pues ya llegamos hasta acá. Vamos viendo, si se dan cuenta, los temas así, muy evolucionados. La próxima clase ya va a ser directamente sobre el proceso accesorio y después de eso iniciamos con el tema redacción y asunto, redacción y asunto. ¿Sí? Entonces, vamos a ver la diferencia entre la redacción de una escritura matriz y la redacción de un acta notarial. Y nos pasamos, primera resolución, nos pasamos a la redacción de un edicto, cómo se presenta, cómo es. Y la próxima clase les dejo ya la tarea que me van a entregar en el segundo examen parcial. ¿Sí? Entonces, mucho ojo, por eso mucha atención. Si no han entendido algo, pregunten por favor. La clase es muy bonita, no lleva mayor complejidad. Solo traten de repasar por favor y se van a dar cuenta que ustedes, pues ya esto cuando lleguen a su examen privado realmente va a ser pan comido para ustedes. ¿Sí? Incluso el examinador se puede meter por cosas, por aristas, por situaciones que a veces que les pueden casillar y ustedes fácilmente les van a responder sin ningún inconveniente. No pretendo con ustedes cansarlos en su examen, sino realmente les estoy dando las herramientas para que puedan ustedes codiarse con los profesionales, con los mejores profesionales en el ámbito notarial. Entonces, pues ahí ustedes van a manejar esto. Pregunta, y quiero saber, ¿ya todos están en el grupo de Derecho Notarial que tiene su servidor o todavía hace falta algunos? No, Lick, yo no estoy todavía, Lick, no me ha mandado la invitación. Aquel día me dijo que me la iba a mandar, pero no me la... Ah, ok, voy a ver, si no voy a consignar otra vez ahí he consignado un código para que ustedes lo escanean y ya ahí la invitación los agrega inmediatamente. Entonces se los voy a remitir otra vez al grupo de WhatsApp, ya leen ustedes ahí el código y ya les va a remitir la invitación. No hay necesidad de tanta cosa, ¿sí? No, yo, Lick, en el grupo de WhatsApp es que no estoy, Lick. Entonces envíele sus datos al número que les indiqué, por favor, para que lo agreguen. Un segundo, vamos a ver. Dame un segundo. Hágame el favor y escribe tal vez un mensaje para que le agregue al número 4259-6438. Sí, Lick, yo se lo mandé, disculpe, yo se lo mandé y me dijo que me iba a mandar la invitación, pero de plano, mucho pensar. Ok, Eunice creo que está en línea, tal vez me hace falta él, entonces le puede tomar los datos para que lo agreguemos después. Ok, Orlando Rivero. Sí, Lick, por favor. Perfecto, yo lo voy a anotar, si no lo voy a consignar para que quede agregado. Igual, aquí por mensaje de texto acaban de referir a ver, Ronnie Mauricio, ¿verdad? Perfecto. Bueno, vamos a volver a consignar el grupo y si no, pues tal vez le pido favor a uno de sus compañeros que me haga favor de pasarme la información y ya los agrego al grupo como tal. Estaríamos entonces
para servirle, estaríamos con ustedes. Pregunto, ¿cómo vamos con el contenido por los minutos que hacen falta para aprovecharlos? ¿Cómo vamos con el contenido hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Cómo lo están viendo? Dígame, por favor, ¿estoy variando el contenido del curso? Vamos bien con los principios fundamentales. Yo pienso que vamos bien, licenciado, y aparte está bien que usted retroalimente lo que va dándonos en las clases anteriores, porque eso hace que se nos vaya, bueno, en mi caso, me meto más y más, y no tengo necesidad de revisar los apuntes de nuevo, porque usted lo repite seguidamente, ¿verdad? Perfecto, excelente. ¿Alguien más? ¿Cómo estamos ahí? ¿Estamos bien? Vamos bien con los En mi caso, Glick, sigo estudiando principios generales, los el tema fundamentales, todo lo que son los 21 procesos de jurisdicción voluntaria. Y ahorita con lo que vimos de los impuestos. Perfecto. Entonces, las reglas de cada uno de los asuntos, también ya hemos visto la estructura de cada uno de los asuntos, ya vamos a empezar a macizar eso. Entonces, para la próxima clase, por favor, muy atentos, repasen el contenido y van a ver que el examen se les va a facilitar mucho, mucho. Guillermo, sí, dígame. Sí, licenciado, buenas noches. Solo quería consultarle con relación a la evaluación del primer parcial. ¿Sería práctica o va a venir teoría? Práctico teórico. Práctico teórico. Céntrense que mis exámenes siempre son prácticos teóricos. Céntrense eso. Obviamente lo que yo les estoy explicando sí o sí va a venir. Por eso les estoy diciendo repasen, 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 repasen. Si ustedes manejan este grado de exigencia, se les va a facilitar un montón. Y no solo para asuntos del examen, sino para su práctica notarial. Entonces, si no hay más preguntas, me despido de ustedes. Feliz noche a todos. Un gusto nuevamente volverlos a ver. Nos vemos en la próxima clase. Bendiciones. Feliz noche, Erika. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche.